Nunca olvidaré la primera vez que vi a Leonardo, un niño de 8 años, de mirada profunda y silenciosa, que habitaba en una de las mansiones más lujosas de Marbella, en España, rodeado de riqueza, pero atrapado en un mundo de soledad que parecía impenetrable. Su silencio no era casualidad. Había pasado años sin pronunciar palabra alguna, mientras médicos, tutores y familiares intentaban, sin éxito, acercarse a él. Cada intento fallido dejaba una grieta más en su ya frágil confianza, y la mansión, con todos sus lujos, se sentía fría y vacía. Era como si la riqueza nunca pudiera llenar lo que faltaba en su corazón. Y fue entonces cuando Lucía apareció en su vida. Una mujer joven, de raíces humildes, con un corazón lleno de ternura y paciencia. Nadie sabía por qué aquella empleada de mirada serena y sonrisa cálida despertaba algo distinto en Leonardo. Pero había algo en su forma de acercarse a él, en su manera de respetar su silencio y sus tiempos, que parecía prometer un cambio que nadie más había logrado. La curiosidad crecía. ¿Podría Lucía realmente tocar el corazón del niño y romper ese muro de aislamiento que había construido a su alrededor? Si estás viendo esta historia, déjanos en los comentarios de dónde nos estás viendo. Suscríbete al canal Alma de Historias y no olvides darle like al video para seguir disfrutando de relatos como este. Desde los primeros días, Lucía observaba cada gesto, cada mirada, cada pequeño movimiento de Leonardo. Notaba cómo evitaba el contacto visual, cómo sus manos temblaban ligeramente cuando alguien intentaba acercarse a él. Había una tristeza que parecía tangible, una melancolía que llenaba cada rincón de la mansión. Sin embargo, Lucía no se sentía intimidada. Al contrario, sentía una responsabilidad silenciosa de ser la chispa que, con paciencia y amor, podría transformar aquel vacío en esperanza. Cada mañana, la rutina en la mansión se repetía con precisión casi mecánica. El desayuno impecable, servido por el personal, los padres de Leonardo ocupados en reuniones interminables y el niño desplazándose con pasos cautelosos entre las salas decoradas con mármoles brillantes y obras de arte que contaban historias de poder y riqueza, pero ninguna de ellas podía contar la historia que él guardaba en su corazón. Lucía se acercaba, siempre respetuosa pero decidida, buscando formas sutiles de establecer contacto. Un libro abierto sobre la mesa, un juguete cuidadosamente colocado, una canción suave que él podía escuchar sin que nadie lo presionara. A medida que pasaban los días, pequeñas señales comenzaron a aparecer. Leonardo levantaba la vista por unos segundos más largos, seguía con la mirada los movimientos de Lucía, y en ocasiones un suspiro escapaba sin que nadie más lo notara. Eran gestos diminutos, casi imperceptibles, pero Lucía sabía que cada uno de ellos era un triunfo silencioso en una batalla emocional que había comenzado mucho antes de que ella llegara. Había una tensión constante en el aire. La familia observaba con escepticismo, los médicos habían perdido la esperanza y el personal de la mansión dudaba de cualquier avance. Pero Lucía no se dejaba desanimar. Cada sonrisa tímida, cada gesto de curiosidad por parte de Leonardo se convertía en un combustible que fortalecía su determinación. Ella entendía que no se trataba solo de enseñarle a hablar o interactuar, sino de abrir un espacio seguro donde el niño pudiera sentirse visto, valorado y comprendido. Mientras el sol bañaba la mansión con su luz dorada, Lucía se sentaba a la distancia, observando cómo Leonardo jugaba solo en la sala de juegos. Sabía que aquel silencio no era ausencia de pensamiento, sino un refugio cuidadosamente construido. Y aunque para cualquiera más podía parecer imposible, Lucía sentía que dentro de ese silencio había un mundo esperando ser escuchado. Un mundo que con paciencia y amor pronto contaría su propia historia. Desde el primer día, la rutina en la mansión parecía inalterable. Leonardo recorría los pasillos silenciosos, con sus pasos medidos y la mirada esquiva,
mientras los criados y tutores realizaban sus tareas con precisión casi militar. Los padres, atrapados en reuniones interminables y compromisos sociales, apenas notaban los pequeños cambios que, para cualquiera más, serían señales mínimas de esperanza. Sin embargo, para Lucía, cada gesto de Leonardo era un tesoro, un parpadeo más prolongado, un leve giro de cabeza hacia ella, un leve interés en los juguetes que ella cuidadosamente colocaba en su camino. Lucía, aunque joven y humilde, poseía una determinación extraordinaria. Había llegado a aquella mansión con sueños propios, la esperanza de demostrar que la paciencia, la empatía y el amor podían transformar vidas. No se trataba solo de cumplir con su trabajo. Sentía que tenía una misión que iba más allá de la limpieza y la organización. Su corazón entendía que detrás de la fachada de riqueza había un niño que necesitaba algo que ni la fortuna ni la atención médica podían ofrecer: conexión humana auténtica. Cada día era un desafío silencioso. Leonardo mantenía su distancia y aunque a veces parecía que ningún intento podría romper su muro, Lucía se mantenía firme. Usaba juegos simples, canciones suaves y cuentos narrados con delicadeza. Intentaba acercarse sin invadir, ofreciéndole la posibilidad de interactuar sin presión. Su estrategia no era evidente, nadie más la entendía, y muchos incluso cuestionaban su paciencia y métodos poco convencionales. Pero Lucía sabía que cada pequeño acercamiento contaba, que cada sonrisa que lograba provocar era un paso hacia la liberación del corazón del niño. Los padres, preocupados y frustrados, empezaban a murmurar sobre la eficacia de la empleada. ¿De verdad puede hacer que nuestro hijo hable?, preguntaban entre sí, llenos de escepticismo. Los médicos habían fallado, los psicólogos habían intentado todo, y otras cuidadoras habían abandonado antes de tiempo. Pero Lucía no se dejaba intimidar. En su interior estaba convencida de que cada niño tenía su tiempo, y que el amor paciente podía lograr milagros donde la ciencia sola no bastaba. Mientras tanto, Leonardo observaba desde su rincón seguro. No comprendía del todo la intención de Lucía, pero algo en su voz y su forma de moverse le resultaba diferente. No había reproches, ni gritos, ni expectativas inalcanzables. Solo estaba ella, allí, con su sonrisa tranquila y sus ojos atentos, esperando sin exigir, ofreciendo un espacio donde el niño pudiera ser el mismo. Con el tiempo, comenzaron a surgir pequeños momentos de interacción. Un juguete tomado de su mano, una risa contenida que escapaba sin previo aviso, un parpadeo prolongado mientras ella narraba un cuento. Estos gestos, aunque mínimos, eran señales de que la conexión se estaba formando. Lucía los celebraba en silencio, entendiendo que cada logro era una victoria contra el aislamiento emocional que había marcado a Leonardo desde su nacimiento. Había días en los que la frustración parecía ganar la batalla. Leonardo cerraba los ojos, giraba la cabeza o se escondía, como si intentara protegerse del mundo que lo rodeaba. Pero incluso en esos momentos, Lucía encontraba pistas de avance. Un ligero interés por una canción, un juguete que miraba sin tocar, un gesto involuntario que mostraba curiosidad. Cada indicio le daba fuerza para continuar, recordándole que estaba cerca de desbloquear algo profundo y esencial dentro del niño. Mientras la mansión brillaba bajo la luz del sol de Marbella, Lucía seguía observando y esperando pacientemente. Sabía que no podía forzar nada, que cada niño tiene su propio ritmo, pero también sabía algo más, que el vínculo humano verdadero, construido con amor y paciencia, puede abrir incluso los corazones más cerrados. Y mientras Leonardo permanecía en su silencio, Lucía sentía que algo estaba a punto de cambiar, que un momento decisivo estaba esperando para transformar la vida de ambos para siempre. Los días siguientes
trajeron consigo nuevas pruebas que pusieron a prueba la paciencia de Lucía. A pesar de sus pequeños avances, Leonardo seguía envuelto en un silencio casi impenetrable, y cada intento de acercamiento parecía enfrentar un muro invisible que lo separaba del mundo exterior. Las otras cuidadoras habían fracasado antes que ella, y ahora Lucía sentía el peso de esa historia no contada, un recordatorio constante de lo frágil que era la esperanza dentro de esa mansión lujosa, pero fría emocionalmente. Lucía comenzó a experimentar estrategias más sutiles. En lugar de hablar demasiado, empezaba a observar con atención los patrones de Leonardo. Cómo movía las manos, hacia dónde dirigía su mirada, qué objetos captaban su atención por más tiempo. Cada detalle era una pista, una pequeña ventana hacia el universo interno del niño. Aprendió a interpretar su lenguaje silencioso, entendiendo que incluso la más mínima reacción podía ser un paso gigante hacia la confianza. La familia, aunque agradecida, no podía ocultar su impaciencia. Los padres se sentaban en los sillones del salón principal, intercambiando miradas preocupadas y susurrando comentarios sobre la efectividad de Lucía. ¿Cuánto más tardará?, preguntaba la madre, mientras el padre asentía con un gesto grave. Nadie más parecía comprender la delicadeza del proceso, ni la importancia de que Leonardo se sintiera seguro y no presionado. Sin embargo, Lucía permanecía firme, convencida de que la verdadera conexión no podía ser forzada, debía nacer de manera natural, desde la confianza y la ternura. El primer gran obstáculo surgió un lunes por la mañana, cuando Leonardo, molesto y confundido, derribó una torre de bloques que Lucía había construido cuidadosamente. El ruido resonó en la mansión y por un instante todo pareció perdido. La frustración se apoderó del ambiente y los ojos de Lucía se llenaron de preocupación, pero no de derrota. En lugar de enojarse, se agachó a la altura del niño, respirando despacio, esperando que él también encontrara su calma. La mirada de Lucía estaba llena de paciencia y comprensión, y poco a poco Leonardo dejó de huir y comenzó a observarla con curiosidad contenida. Ese momento fue una revelación. Lucía comprendió que la resistencia del niño no era obstinación, sino miedo. Miedo a ser herido, a no ser comprendido, a un mundo que había intentado comunicarse con él sin éxito. Cada gesto, cada expresión, era una barrera protectora que había construido a lo largo de los años y ahora estaba comenzando a descifrarse gracias a la constancia de Lucía. Con el paso de las semanas, la tensión en la casa se volvió palpable, pero también surgieron destellos de esperanza. Un día, mientras Lucía le ofrecía un juguete favorito, Leonardo lo tomó y por primera vez no lo soltó. Fue un gesto pequeño, pero para Lucía significaba todo, un puente hacia la comunicación y la confianza. La emoción contenida en su corazón le recordó por qué estaba allí y reforzó su decisión de no rendirse, sin importar cuán difícil se volviera el camino. Las noches traían consigo silencios llenos de reflexión. Lucía revisaba mentalmente cada intento del día, buscando patrones, entendiendo que cada pequeño gesto podía ser la clave para abrir un mundo que parecía cerrado para siempre. Sabía que, aunque los progresos eran lentos, cada sonrisa, cada mirada sostenida, cada mínimo contacto físico era un signo de que Leonardo estaba empezando a confiar en ella y que, con paciencia y amor, algo extraordinario estaba a punto de suceder. El desafío principal no era solo lograr que el niño hablara, sino que sintiera que podía hacerlo sin miedo, sin presión, y que cada intento fallido no era un fracaso, sino un paso hacia la construcción de un vínculo profundo y auténtico. Lucía comprendió que la transformación del corazón de Leonardo sería un proceso gradual, lleno de pequeños triunfos y retrocesos, pero que cada día acercaba a ambos a un momento que cambiaría sus vidas para siempre.
La tensión en la mansión alcanzó un punto crítico cuando los padres de Leonardo comenzaron a cuestionar abiertamente la capacidad de Lucía para ayudar a su hijo. Las miradas de duda y los comentarios cargados de impaciencia llenaban el aire, haciendo que cada interacción pareciera una prueba bajo escrutinio constante. Lucía sentía el peso de esas expectativas, y aunque su determinación era firme, la presión comenzó a filtrarse en su corazón, recordándole lo frágil que era la línea entre esperanza y desánimo. Leonardo, por su parte, parecía percibir cada gesto de ansiedad y preocupación en su entorno. Su silencio se volvió aún más profundo en esos momentos. Sus ojos reflejaban miedo, confusión y un extraño aislamiento que ni la riqueza ni los lujos de la mansión podían aliviar. Había días en que se negaba a interactuar incluso con los juguetes que normalmente captaban su atención, y cada intento de acercamiento parecía chocar contra un muro invisible de desconfianza. Fue durante una tarde especialmente silenciosa que la herida emocional se hizo más evidente. Lucía había preparado una actividad delicada y significativa, un pequeño juego de construcción que requería paciencia y colaboración. Pero apenas Leonardo la miró, apartó la mirada, retirando las manos de los bloques y dejando caer su frustración en un gesto que hizo que Lucía contuviera las lágrimas. No era solo la frustración del niño, era el dolor de alguien que había sentido el rechazo del mundo una y otra vez y que ahora debía aprender a confiar en alguien más. Los padres, al ver la escena, intercambiaron miradas de preocupación y cuestionamiento. «No sé si esto está funcionando», murmuró la madre, con un tono que mezclaba ansiedad y decepción. Lucía escuchó esas palabras, pero no permitió que la desanimaran. Se inclinó suavemente hacia Leonardo, hablándole con un susurro lleno de calma y ternura, asegurándole que estaba allí, sin presiones ni expectativas, solo con la intención de acompañarlo y comprenderlo. Ese momento fue crucial. La verdadera profundidad de la herida emocional de Leonardo se hizo evidente, y Lucía entendió que el desafío no era solo enseñar o estimular al niño, sino sanar su miedo, su desconfianza y su dolor acumulado. Cada pequeño retroceso era un recordatorio de que el camino hacia la conexión sería lento y que requeriría paciencia, constancia y un amor genuino que pudiera atravesar la barrera del silencio. A pesar de la presión externa y de los momentos de desánimo, Lucía encontró fuerza en la propia vulnerabilidad. Cada gesto de rechazo de Leonardo no era un fracaso absoluto, sino una oportunidad para aprender más sobre sus miedos y necesidades. La empatía se convirtió en su herramienta más poderosa y poco a poco, las pequeñas interacciones empezaron a abrir ventanas de comunicación que hasta entonces habían estado cerradas. Ese día, mientras la tarde caía y la luz dorada del atardecer entraba por las ventanas de la mansión, Lucía se sentó junto a Leonardo, sin palabras, simplemente sosteniendo su mirada y esperando. Y en ese silencio compartido, algo cambió. El niño, por un instante, no apartó la vista. Un pequeño destello de conexión surgió, invisible para la mayoría, pero profundamente significativo para ella. Fue un recordatorio de que incluso en los momentos de mayor dolor emocional, la paciencia y la ternura podían sembrar la semilla de la transformación. Con esa comprensión, Lucía supo que el verdadero desafío había comenzado. Atravesar la herida emocional de Leonardo, demostrarle que podía confiar y construir un vínculo que algún día lo llevaría a abrir su corazón por completo. Cada día, cada gesto, cada mirada contenía la promesa de algo extraordinario, la posibilidad de que el niño encontrara no solo su voz, sino también la alegría y la confianza que había perdido hace tanto tiempo. Lucía sentía cómo el peso de la mansión y de las expectativas familiares se volvía cada vez más intenso.
Cada intento de acercarse a Leonardo parecía estrellarse contra una pared invisible de miedo y desconfianza. Las miradas de los padres, cargadas de escepticismo, y los susurros de los médicos y tutores aumentaban la sensación de fracaso que empezaba a calar en su corazón. Por primera vez, se preguntó si realmente podría cumplir con la promesa que había hecho a sí misma: ayudar a aquel niño a abrirse, a confiar, a vivir emociones que hasta entonces parecían prohibidas para él. Era una tarde gris en la ciudad de Marbella, una ciudad llena de lujos, yates y mansiones que ocultaban secretos detrás de sus muros. Lucía había organizado un juego de dibujo y colores, algo simple, pensado para que Leonardo expresara sus emociones sin palabras. Sin embargo, al presentar la actividad, el niño no reaccionó. Permaneció inmóvil, con la mirada baja y los labios apretados, como si cualquier intento de conexión fuera un peligro. La frustración de Lucía crecía con cada minuto y por un instante contempló rendirse, preguntándose si estaba preparada para soportar semejante resistencia. Los padres, impacientes, comenzaron a murmurar críticas. «Tal vez deberíamos buscar a alguien más», decía su madre, con un hilo de desesperación en la voz. Su padre, con gesto rígido, asentía, y cada palabra parecía una daga que perforaba el corazón de Lucía. Ella sintió cómo la duda se apoderaba de su espíritu, pero algo dentro de ella se negó a ceder. Recordó la promesa silenciosa que le había hecho a sí misma y a Leonardo: no abandonar jamás. En ese momento, mientras Leonardo jugaba con los colores sin mirar a nadie, Lucía respiró hondo y decidió cambiar su enfoque. En lugar de insistir con instrucciones o expectativas, simplemente se sentó a su lado, dibujando con delicadeza y dejando que el niño la observara. Cada trazo era un mensaje silencioso: paciencia, aceptación, amor incondicional. Y entonces ocurrió algo sutil, pero profundo. Leonardo levantó la vista y la miró directamente. No dijo una palabra, pero ese pequeño gesto fue suficiente para reavivar la chispa de esperanza en Lucía. Aquel instante fue un punto de quiebre. La funcionaria comprendió que su papel no era forzar la comunicación ni apurarse en los resultados, sino acompañar, sostener y mostrarle a Leonardo que podía confiar. Cada retroceso, cada silencio del niño era ahora una oportunidad para demostrar empatía y constancia. La vulnerabilidad de Lucía se convirtió en fuerza y su amor en herramienta de transformación. El aire en la mansión cambió lentamente. La tensión no desapareció de inmediato, pero algo intangible se había modificado. La primera grieta en la muralla emocional de Leonardo comenzaba a formarse. Cada pequeño gesto suyo hacia Lucía, aunque mínimo, era una victoria silenciosa que la motivaba a seguir, a creer que lo imposible podía hacerse realidad. Mientras la tarde se transformaba en noche y las luces de Marbella iluminaban la mansión con reflejos dorados, Lucía se permitió un momento para mirar al niño. Su mirada no estaba llena de palabras, pero sí de una promesa. La promesa de no rendirse jamás, de estar allí, sin condiciones, hasta que Leonardo pudiera confiar, sentir y algún día hablar. Fue en ese instante que la historia comenzó a girar hacia algo más grande, hacia la chispa de esperanza que cambiaría la vida de ambos para siempre, y que demostraría que la paciencia, la ternura y el amor genuino podían superar incluso los silencios más profundos y las heridas más dolorosas. Los días siguientes trajeron consigo pequeños milagros que parecían invisibles para quienes solo miraban de afuera. Lucía había aprendido a leer los silencios de Leonardo como si fueran palabras, y cada gesto, cada mirada, se convirtió en un puente que lentamente conectaba sus mundos. Una tarde soleada, mientras el jardín de la mansión brillaba bajo la luz dorada de Marbella, decidió intentar algo distinto: un juego de sonidos suaves y canciones infantiles, acompañadas de dibujos de colores vivos.
Leonardo, al principio, permaneció inmóvil, observando con esa mezcla de miedo y curiosidad que lo caracterizaba. Sin embargo, cuando Lucía empezó a tararear una melodía conocida, algo cambió. Sus manos temblorosas se acercaron al papel y, sin pensarlo, comenzó a trazar líneas con más decisión. No era solo un dibujo, era una señal de apertura, un puente silencioso hacia la comunicación. Lucía sintió una emoción profunda, un nudo en la garganta, mientras comprendía que ese gesto era más que un simple movimiento. Era la primera chispa de esperanza que podrían convertir en palabras algún día. El vínculo entre ellos se hizo palpable, tangible, y comenzó a transformar cada rincón de la mansión. La rigidez de los padres empezó a suavizarse al ver que algo profundo estaba sucediendo, aunque todavía no entendieran completamente cómo. Lucía, paciente y constante, seguía mostrando a Leonardo que estaba segura, que su presencia no implicaba presión ni juicios, solo acompañamiento y amor. Cada tarde, los pequeños avances se acumulaban, una sonrisa tímida, un contacto visual prolongado, una risa silenciosa que escapaba entre los labios del niño. Estas señales eran invisibles para quienes no conocían la intimidad de su relación, pero para Lucía representaban triunfos gigantescos, victorias que nadie más había conseguido. Cada pequeño paso reforzaba la esperanza de que la primera palabra no estaba lejos, que la comunicación de Leonardo era posible si se mantenía la constancia y el afecto sincero. En esos momentos, la función de Lucía trascendía la de una simple empleada. Se convirtió en puente entre el corazón cerrado del niño y el mundo que parecía distante y hostil para él. Sus días se llenaban de estrategias suaves, de juegos, canciones y palabras escogidas con cuidado. Nada de presión, nada de expectativas impuestas, solo el arte de acompañar, de esperar pacientemente, de amar sin condiciones. La mansión, que antes parecía fría y distante, comenzó a sentirse viva con cada pequeño avance. Las habitaciones resonaban con la armonía de la esperanza, y cada gesto de Leonardo creaba un eco de cambio que se extendía por toda la familia. Incluso los padres empezaban a comprender que aquello que nadie había logrado antes no era un milagro repentino, sino el fruto de la constancia, la paciencia y el amor genuino que Lucía ofrecía con todo su corazón. Y fue en medio de esa rutina de pequeños milagros cuando ocurrió algo inesperado. Un gesto espontáneo de Leonardo, un movimiento de sus labios acompañado de un susurro apenas audible. Lucía contuvo la respiración, sintiendo cómo cada fibra de su ser se llenaba de emoción y expectativa. Era un indicio de que la gran transformación estaba próxima, de que aquel silencio que había marcado la vida del niño durante años estaba a punto de romperse. La ciudad de Marbella, con su lujo y su brillo, parecía ahora un escenario más cálido, testigo de un vínculo que superaba cualquier riqueza material. La historia de Lucía y Leonardo no solo transformaba su propia vida, sino que enseñaba que la paciencia, la empatía y la dedicación podían abrir incluso los corazones más cerrados y que la verdadera riqueza reside en los lazos humanos y en el amor genuino que uno es capaz de dar y recibir. Cada día se convirtió en una pequeña aventura para Lucía y Leonardo. Lo que antes parecía imposible, ahora se transformaba en un desafío que ambos afrontaban con creatividad y paciencia. Lucía ideaba juegos que mezclaban música, colores y palabras simples, cada actividad pensada para atraer la atención del niño sin generar presión. Leonardo poco a poco empezaba a reaccionar. Un movimiento de cabeza aquí, un parpadeo prolongado allá, incluso un intento de imitar un sonido que Lucía le enseñaba. La rutina diaria de la mansión cambió por completo. Los sirvientes, antes acostumbrados a la distancia emocional de Leonardo, comenzaron a notar cómo el ambiente se llenaba de una calidez que antes era desconocida. Cada pequeño gesto del niño se celebraba silenciosamente. Una sonrisa,
Un contacto visual sostenido, un intento de vocalización eran motivos de alegría y esperanza. Lucía, siempre atenta, anotaba cada progreso, comprendiendo que el camino de la superación no era lineal, sino un tejido delicado de paciencia, afecto y estímulos bien dirigidos. El vínculo entre ellos se fortalecía con cada interacción. Leonardo empezó a asociar la presencia de Lucía con seguridad y tranquilidad. Los temores que antes lo mantenían encerrado en su propio mundo comenzaron a desvanecerse ante la constancia del amor genuino que ella le ofrecía. Cada tarde se transformaba en un ensayo silencioso, donde Leonardo practicaba pequeños sonidos, gestos y respuestas. Lucía lo animaba con palabras suaves y aplausos discretos, enseñándole que cada esfuerzo era valioso, que no había errores en el aprendizaje del corazón y la voz. La familia, aunque todavía escéptica, empezaba a notar la transformación. La frialdad y la distancia del niño se suavizaban y por primera vez los padres comprendieron que el progreso no dependía de la presión o de especialistas costosos, sino del vínculo humano, del tiempo compartido y de la paciencia infinita. Cada pequeño éxito reforzaba la confianza de Lucía y la esperanza de que la primera palabra de Leonardo estaba más cerca que nunca. En medio de estos avances, Lucía enfrentaba momentos de duda. Había días en los que el niño parecía retroceder, donde sus intentos de comunicarse se estancaban y la frustración asomaba. Sin embargo, cada desafío la fortalecía. Aprendió a reconocer que el camino de la superación no es una línea recta, sino un ciclo de pequeños logros y retrocesos temporales, donde la constancia y el amor eran las herramientas más poderosas. El ambiente de la mansión también reflejaba esta transformación. Lo que antes era un lugar silencioso y frío, ahora se llenaba de risas suaves, canciones y juegos. Cada rincón parecía vibrar con la esperanza de que algo extraordinario estaba por suceder. Lucía y Leonardo, en su rutina de descubrimientos, demostraban que incluso los corazones más cerrados podían abrirse cuando se encontraban con la paciencia y la dedicación adecuadas. Y fue precisamente en esa combinación de esfuerzo, ternura y constancia que Leonardo comenzó a mostrar señales más claras de progreso. Intentos de palabras, balbuceos que parecían inconexos, pero que para Lucía eran evidencias de que la transformación estaba en marcha. Cada pequeño paso no solo acercaba a Leonardo a la comunicación, sino que también fortalecía el vínculo emocional que lo conectaba con Lucía y, por extensión, con su propia familia. El camino de la superación se había convertido en una danza delicada entre paciencia y estímulo, donde cada gesto, cada intento era un triunfo silencioso. Y aunque la gran palabra todavía no se pronunciaba, la mansión ya había cambiado para siempre. Los corazones se habían abierto y la esperanza reinaba en cada rincón, iluminado por el sol de Marbella, reflejando que los milagros cotidianos existen cuando se cultiva el amor con constancia y dedicación. La tarde en la mansión de Marbella había caído en un silencio casi solemne. Lucía estaba sentada junto a Leonardo en el salón principal, un lugar iluminado por los últimos rayos dorados del sol que entraban por los enormes ventanales. Era un día como tantos otros, pero algo en el aire presagiaba que algo extraordinario estaba por suceder. La paciencia y el amor que Lucía había depositado durante semanas comenzaban a dar frutos de una manera sutil, pero poderosa. Leonardo estaba concentrado en un pequeño móvil de colores que Lucía sostenía frente a él. Los movimientos de sus manos eran precisos, y por primera vez sus ojos no reflejaban miedo o desconexión, sino curiosidad genuina. Lucía, con una sonrisa que mezclaba expectativa y calma, le hablaba despacio. «Leo, mira este color. Dilo conmigo, rojo». Su voz era suave, invitante, casi musical. Mientras el niño observaba cada gesto y cada palabra,
absorbiéndolo todo con atención silenciosa. De repente, como un susurro que parecía surgir de la nada, Leonardo emitió un sonido claro. Ro. Lucía contuvo el aliento, reconociendo en ese pequeño balbuceo la promesa de un milagro. El corazón del niño latía acelerado, pero sus ojos estaban fijos en ella, llenos de una mezcla de asombro y logro. Lucía no podía evitar que una lágrima rodara por su mejilla mientras repetía con ternura: «Muy bien, Leo, lo dijiste». Los padres, que observaban desde la distancia, se acercaron lentamente. La madre, con lágrimas contenidas, tomó la mano de su hijo y lo miró con incredulidad y orgullo. El padre, habitualmente reservado y distante, permitió que la emoción lo inundara, comprendiendo que aquel momento era mucho más que una palabra. Era la apertura de un corazón que durante años había permanecido cerrado. El aire se llenó de un silencio cargado de emoción, donde cada respiración parecía celebrar la victoria de la paciencia, el amor y la conexión humana. Leonardo, ahora consciente de su propio logro, repitió el sonido, y esta vez la palabra se completó. Rojo. Lucía celebró con un abrazo cálido, mientras los padres aplaudían suavemente, conmovidos hasta lo más profundo. Este momento inesperado desencadenó un cambio profundo. La mansión, que tantas veces había sido testigo de la distancia emocional del niño, ahora vibraba con una alegría silenciosa pero intensa. La primera palabra de Leonardo no solo marcaba un logro comunicativo, sino también un renacimiento emocional, un puente hacia la confianza, la cercanía y la alegría compartida. Lucía comprendió que cada juego, cada canción, cada gesto de paciencia había sido una pieza fundamental para que este instante se hiciera realidad. La escena estaba impregnada de magia y emoción pura. Leonardo había dado su primer paso hacia un mundo donde las palabras eran un puente de amor y comprensión. La familia, unida por la emoción y la gratitud, experimentó una catarsis que ningún especialista ni técnica podría haber logrado por sí sola. El giro decisivo de la historia no solo cambió la vida de Leonardo, sino también la de Lucía. Su dedicación y cariño habían transformado lo imposible en realidad, mostrando que el amor sincero y la constancia tienen un poder que supera cualquier barrera. La mansión entera se iluminó con este logro, y cada rincón parecía recordar que incluso en los corazones más cerrados siempre hay espacio para la esperanza y el milagro. Desde ese día, cada interacción de Leonardo con su entorno reflejaba un cambio tangible. La comunicación se volvía más frecuente, las sonrisas más genuinas y la conexión con su familia más profunda. Lucía, testigo y artífice de esta transformación, entendía que aquel momento era solo el inicio de un camino de crecimiento, confianza y alegría compartida. Desde aquel primer logro, Leonardo comenzó a abrirse de manera sorprendente. Cada día, pequeños gestos y sonidos se convirtieron en palabras, y cada palabra en un puente que lo conectaba con su mundo. La familia, antes cautelosa y temerosa de forzar su desarrollo, ahora lo alentaba con cariño y admiración, viendo cómo su hijo, paso a paso, se transformaba en un niño lleno de vida y curiosidad. Lucía seguía a su lado, paciente y dedicada, pero ahora su papel adquiría una dimensión más profunda. Ya no solo enseñaba palabras, sino que guiaba la construcción de confianza y afecto. Con cada juego, cada historia contada, cada canción entonada suavemente, Leonardo respondía con entusiasmo y curiosidad renovada. La mansión de Marbella, con sus lujosos salones y jardines iluminados, se convirtió en un escenario donde la comunicación florecía y los vínculos se fortalecían, recordando a todos que la riqueza verdadera no estaba en los bienes materiales, sino en el amor compartido. Los padres, antes marcados por la frustración y la preocupación, se encontraron maravillados por la evolución de su hijo. Sus expresiones cambiaron. Las miradas que antes eran de preocupación ahora reflejaban orgullo y gratitud.
Cada sonrisa de Leonardo era un testimonio del poder de la paciencia y el afecto genuino. Lucía, observando la escena, sentía una mezcla de satisfacción y emoción. Había logrado lo que nadie más había podido, y el cambio era evidente no solo en Leonardo, sino en toda la dinámica familiar. La transformación no se limitaba a la comunicación verbal. Leonardo empezó a mostrar emociones más abiertas, alegría, sorpresa, incluso pequeñas travesuras llenas de inocencia que antes jamás se atrevería a mostrar. La interacción con sus padres se volvió más cercana, y los abrazos y risas compartidas se convirtieron en parte de su rutina diaria. Cada momento era una celebración de avances silenciosos que, acumulados, transformaban la vida de todos los involucrados. Lucía, que inicialmente había sido percibida como una simple empleada, ahora se convertía en un pilar emocional dentro de la familia. Su ternura y dedicación habían demostrado que la verdadera influencia no proviene del estatus ni del poder económico, sino del corazón dispuesto a comprender, escuchar y guiar con amor. La relación entre ella y Leonardo se había transformado en un lazo profundo, lleno de respeto y afecto, capaz de inspirar a quienes observaban desde afuera. El impacto de esta transformación se extendía incluso más allá de los muros de la mansión. La historia de Leonardo y Lucía se convirtió en un ejemplo de que la paciencia, la empatía y el amor incondicional pueden superar cualquier obstáculo. Los momentos de frustración y los años de silencio quedaron atrás, reemplazados por un futuro lleno de palabras, sonrisas y la certeza de que cada niño, sin importar sus desafíos, puede encontrar su voz cuando se le brinda comprensión y cuidado. Finalmente, la gran transformación se reflejaba en la armonía familiar. Los padres recuperaron la esperanza y la confianza. Leonardo encontró alegría y seguridad en su entorno, y Lucía descubrió que su compromiso y bondad habían cambiado vidas de manera irreversible. La mansión de Marbella, testigo silencioso de este viaje emocional, ahora respiraba un aire de felicidad genuina, donde cada habitación, cada jardín y cada rincón estaba impregnado de la fuerza del amor y la dedicación. La historia de Leonardo y Lucía no era solo un relato de superación, sino un recordatorio poderoso. Cuando se combina la paciencia con el cariño verdadero, los milagros suceden de manera silenciosa pero profunda, transformando corazones y dejando un legado de esperanza y humanidad. Desde aquel día en que Leonardo pronunció su primera palabra, la mansión en Marbella nunca volvió a ser la misma. Cada rincón, antes silencioso y marcado por la tensión, ahora vibraba con risas, charlas y pequeños descubrimientos diarios. La familia aprendió a valorar no solo los logros visibles, sino cada avance silencioso. Un gesto de afecto, una mirada confiada, una sonrisa compartida. Cada instante se convirtió en un recordatorio de que la paciencia y la dedicación producen frutos que ningún lujo material puede ofrecer. Lucía, la humilde funcionaria que había irrumpido en sus vidas con su ternura y constancia, no solo había logrado que un niño cerrado y temeroso encontrara su voz, sino que también había enseñado a la familia a redescubrir el significado del amor verdadero. Su entrega y sensibilidad se transformaron en un ejemplo de cómo un corazón dispuesto a comprender puede cambiar la vida de quienes lo rodean. Los padres de Leonardo, conmovidos por la evolución de su hijo, comprendieron que el poder del afecto y la empatía supera cualquier barrera y que la riqueza más profunda reside en los vínculos humanos. El vínculo entre Lucía y Leonardo evolucionó con naturalidad, construyéndose sobre la confianza, la comprensión y la alegría compartida. Cada pequeño gesto, cada juego y cada conversación eran ahora momentos de conexión auténtica, capaces de sanar heridas invisibles y de fortalecer la autoestima del niño. La transformación no solo afectó al pequeño, toda la familia se vio impregnada de una nueva sensibilidad,
una capacidad renovada para escuchar, comprender y valorar a quienes los rodeaban. Este relato es un testimonio de que la verdadera riqueza no se mide en propiedades ni en bienes, sino en la calidad del amor y la dedicación que se ofrece a los demás. Leonardo, que alguna vez permaneció en silencio y cerrado al mundo, se convirtió en un símbolo de superación, mostrando que con paciencia, afecto y constancia cualquier obstáculo puede ser superado. Lucía demostró que la influencia más poderosa proviene del corazón y que incluso los gestos más humildes pueden generar cambios profundos y duraderos. Al mirar atrás, la historia de Leonardo y Lucía deja una enseñanza invaluable. La empatía y el amor genuino tienen el poder de transformar vidas, de construir puentes donde antes había muros y de despertar la esperanza en los lugares más inesperados. La paciencia, la atención y la ternura pueden abrir puertas que parecían cerradas para siempre, y cada pequeño gesto de afecto puede desencadenar un cambio que reverbera mucho más allá de lo visible. Hoy, la mansión refleja la armonía y la felicidad que solo el cuidado, el respeto y el amor auténtico pueden traer. La familia aprendió a comunicarse, a escucharse y a valorarse, y Leonardo descubrió que su voz no solo puede expresar palabras, sino también emociones, sueños y afectos. Lucía, con su entrega desinteresada, se convirtió en el puente que permitió que todo esto sucediera, dejando una huella imborrable en cada corazón que tocó. Esta historia nos recuerda que todos tenemos la capacidad de hacer la diferencia en la vida de alguien, que los gestos pequeños y constantes pueden transformar la tristeza en alegría, el silencio en palabras y la soledad en conexión. Es un legado de esperanza, paciencia y amor que invita a reflexionar qué corazones podemos tocar hoy con nuestra empatía y dedicación, porque al final, más allá de la riqueza material y los lujos, lo que realmente perdura y marca la vida de quienes amamos son los lazos que construimos, el afecto que compartimos y la dedicación sincera que ofrecemos sin esperar nada a cambio. La verdadera transformación nace del corazón y su impacto se siente para siempre.